Muy buenas noches para todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre las variables macroeconómicas y su impacto en la realidad económica de Colombia. El día de hoy nos acompaña Valeria Restrepo, Karen González y quien les habla Camilo Saavedra. El día de hoy discutiremos cómo estas variables nos ayudan a entender la situación económica del país, cómo se relacionan entre sí y por qué son fundamentales las políticas económicas para alcanzar los objetivos nacionales. Vamos a sumergirnos en este interesante tema. Empezaremos primero que todo comparando las variables macroeconómicas. Para empezar, pues hablemos de algunas variables claves. Por ejemplo, pues tenemos el PIB en Colombia, pues hemos visto un crecimiento positivo en los últimos años, pero enfrentamos desafíos como la inflación y el desempleo. El PIB nos muestra la salud económica general, pero ¿cómo afecta esto a los ciudadanos en su vida diaria? La inflación, por otro lado, reduce el poder adquisitivo. Imagínense, o sea, sería una familia que antes compraba su canasta básica, ahora se enfrenta a precios más altos y menos ingresos. Listo, entonces continuamos con la relación entre las variables y el sistema económico. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación que hay entre estas variables. Por ejemplo, ¿sabían que la inflación puede generar más desempleo si no se realiza una buena gestión? Bueno, esto afecta directamente la productividad y la competitividad del país, en este caso Colombia. Además, factores como la balanza de pagos nos dan pistas sobre la posición internacional que tiene nuestro país, mostrando qué tan dependientes somos de las exportaciones y de las importaciones. Por último, vamos a explicar cuál es la importancia de las políticas económicas en Colombia. Bueno, para empezar debemos entender qué son este tipo de políticas. Podemos ilustrarlo de la siguiente manera, como si la economía de Colombia fuera una gran empresa donde vivimos todos y dentro de esta empresa pues existen unas reglas, unas decisiones que se deben tomar para que pues la empresa funcione de la mejor manera. Estas reglas serían las políticas económicas en nuestra empresa, que sería el país Colombia. De esta manera, con estas reglas, todo va a funcionar de la mejor manera. Este tipo de políticas lo que va a ayudarnos es asegurar que haya suficiente trabajo para todos, ya que los precios de las cosas pues de esa manera pues no van a subir tanto, es decir, la inflación, y de esta manera al no haber esta inflación, que es malo pues para nuestro país, vamos a tener todos acceso a servicios básicos como la salud, la educación, y de esta manera también vamos a poder ver un crecimiento de un país mucho más saludable económicamente, y todos vamos a tener pues las mejores oportunidades. Entendiendo lo anterior, podemos decir que existen varios tipos de políticas económicas que el gobierno y el Banco de la República pues utilizan para influir en nuestra economía de nuestro país, Colombia. Una de esas pues es la política fiscal, que se refiere a las decisiones que toma el gobierno y es la que maneja los ingresos, principalmente pues los impuestos y los gastos públicos. Es lo que nos ha explicado el profesor a través de todo este tiempo. Y vemos pues que a través de estas políticas fiscales el gobierno busca pues influir en la demanda agregada, el nivel de empleo, la inflación y el crecimiento económico, ¿no? Un ejemplo de esto es pues el que aumenta el gasto en infraestructura, pues se va a generar empleo, y también el reducir impuestos pues estimula pues al consumo de las personas de cada una de las capitales. Y otro ejemplo de política es la política monetaria. Está a cargo del Banco de la República de Colombia, y pues esta busca pues controlar la cantidad de dinero que circula en nuestro país y las condiciones de crédito pues para mantener una estabilización de precios, es decir, que haya una baja inflación, y de esa manera va a contribuir con el crecimiento económico sostenible del país. Un ejemplo de esto es pues aumentar o disminuir las tasas de interés, y que esto hace pues que las tasas bajas pues
puedan permitir que los créditos sean más baratos y eso estimula la economía para que no haya riesgo de que haya una inflación en el país. Un dato interesante es que actualmente la tasa de interés monetaria de nuestro país se encuentra en el 9,5%. Y cierro con la política comercial. Este tipo de política pues se refiere a las regulaciones y acuerdos que el gobierno establece para gestionar el intercambio de bienes y servicios con otros países. Ejemplo, establecer aranceles, impuestos a las importaciones para proteger la producción local. O en nuestro caso, por ejemplo, firmar tratados de libre comercio como son el que tenemos ahora, que es el TLC, y de esta manera pues se facilita el intercambio con otros países. Para finalizar el tema, hoy aprendimos cómo las variables macroeconómicas y las políticas económicas están conectadas y por qué son cruciales para el desarrollo del país. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo podcast. Muy buenas noches.